Hola, estoy muy feliz de volvernos a encontrar aquí en nuestro canal Pasaje y Conocimiento. Estamos en el curso límite de una función y hoy precisamente vamos a ver un ejemplo de cálculo de límite donde está presente la forma indeterminada infinito menos infinito. El límite que calcularemos es el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos la cosecante de x. Como podemos observar, tenemos un límite de una resta de funciones. Haciendo uso de la propiedad número 1 que vimos en la primera clase de este curso, podemos entonces calcular el límite de estas funciones por separado. En el primer caso nos queda el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Tenemos el límite de un cociente. No podemos evaluar la función en 0 porque 0 no pertenece al dominio de esta función. Por lo tanto, buscamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado a ver qué nos queda. En el caso del numerador sería límite cuando x tiende a 0 de 1 y ese límite es igual a 1 porque el límite de toda constante es la misma constante. Esa es la propiedad número 5 que analizamos en la primera clase de este curso. Y haciendo uso de la propiedad número 3 que también vimos en esta clase, podemos decir que el límite cuando x tiende a 0 de x es igual a 0. De esa forma nos queda 1 sobre 0. Y este es uno de los casos que analizamos en la segunda clase de este curso. Siempre que tengamos un número sobre 0, el resultado es infinito. Si no has visto estas clases, puedes verla. El enlace de la lista de reproducción de este curso se encuentra debajo. De esta forma, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x es infinito. Ahora, para determinar el límite cuando x tiende a 0 de la cosecante de x, vamos a realizar un análisis del gráfico de esta función. Podemos observar que cuando el valor de x se aproxima a 0 por la derecha, la función tiende a más infinito. Y cuando el valor de x se aproxima a 0 por la izquierda, la función entonces tiende a menos infinito. Es decir que en ambos casos, tanto cuando x tiende a 0 por la derecha como por la izquierda, la función tiende al infinito. De esta forma, el límite cuando x tiende a 0 de la cosecante de x es infinito. Si no recuerdas la gráfica de esta función, entonces puedes realizar un análisis utilizando la identidad trigonométrica que nos dice que la cosecante de x es igual a 1 sobre el seno de x. Si utilizamos esa identidad, debemos de determinar el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es el límite cuando x tiende a 0 de 1, ya lo calculamos anteriormente y el resultado es 1. En el caso del denominador es límite cuando x tiende a 0 del seno de x. Aquí, como 0 pertenece al dominio de la función, haciendo uso de la propiedad número 6 que vimos en la primera clase, entonces este límite va a ser igual a la función evaluada en el punto. De esta forma nos quedaría igual al seno de 0. Y el seno de 0 es igual a 0. De esta forma nos queda 1 sobre 0. Como explicamos anteriormente, este es uno de los casos que analizamos en la segunda clase. Siempre que tenemos un número sobre 0, el resultado es infinito. Por lo tanto, obtenemos una indeterminación del tipo infinito menos infinito. En este caso debemos utilizar la identidad que habíamos hablado anteriormente. La cosecante de x igual a 1 sobre el seno de x. Sustituimos donde está la cosecante de x por 1 sobre el seno de x. Y de esta forma el ejercicio nos queda igual al límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos 1 sobre el seno de x. Ahora debemos de llevar todo a una misma fracción.
En este caso, el denominador común es x por el seno de x. Entonces decimos x por el seno de x entre x es igual al seno de x. Y el seno de x por 1 es igual al seno de x. Ponemos el signo menos de la resta y entonces decimos x por el seno de x entre el seno de x es igual a x. Y x por 1 es igual a x, quedándonos el límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x sobre x por el seno de x. Ahora tenemos el límite de un cociente, entonces determinamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador nos queda límite cuando x tiende a 0 del seno de x menos x. Aquí tenemos el límite de una resta de funciones y por la propiedad número 1 de los límites que vimos en la primera clase, sabemos que el límite de una resta de funciones es igual a la resta de los límites de estas funciones. Entonces podemos decir que es igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x menos el límite cuando x tiende a 0 de x. Estos límites ya los calculamos anteriormente. En ambos casos obtuvimos 0. Por lo tanto, el límite del numerador es igual a 0. El límite del denominador es límite cuando x tiende a 0 de x por el seno de x. Como x igual 0 pertenece al dominio de esta función, entonces por la propiedad número 6 que analizamos en la primera clase de este curso, el resultado de este límite va a ser igual a la función evaluada en el punto. De esta forma nos queda 0 por el seno de 0. Sustituimos donde quiera que está la x por 0, obteniendo como resultado 0. Y de esta forma obtenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Como hemos obtenido esta indeterminación, entonces podemos utilizar la regla de L'Hospital. Utilizando esta regla, el ejercicio nos queda igual al límite cuando x tiende a 0 de la derivada del seno de x menos x sobre la derivada de x por el seno de x. Esta regla la analizamos en la clase número 5. En el caso del numerador tenemos la derivada de una resta de funciones. Por la regla de derivación sabemos que la derivada de una resta de funciones es igual a la resta de las derivadas de estas funciones. Por lo tanto, nos queda la derivada del seno de x menos la derivada de x. En el caso del denominador tenemos un producto y la regla de derivación en este caso nos dice que cuando nosotros tenemos la derivada de f de x por g de x, eso va a ser igual a la derivada de f de x por g de x sin derivar, más f de x sin derivar por la derivada de g de x. En el caso del ejercicio, las funciones son x y seno de x, por lo tanto nos queda la derivada de x por el seno de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del seno de x. Por la tabla de las derivadas sabemos que la derivada del seno de x es igual al coseno de x y que la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, el ejercicio nos queda igual al límite cuando x tiende a 0 de. Vamos a hacer la sustitución paso a paso. La derivada del seno de x sería el coseno de x, menos la derivada de x es igual a 1, sobre la derivada de x que es 1 por el seno de x. Este 1, como es el coeficiente del seno de x, no es necesario ponerlo. Más x por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. Como tenemos el límite de un cociente, buscamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos 1. Utilizando la propiedad número 1 de los límites, nos quedaría igual
al límite cuando x tiende a 0 del coseno de x menos el límite cuando x tiende a 0 de 1. En el caso del límite cuando x tiende a 0 del coseno de x, como la función está definida en 0, sería entonces la función evaluada en el punto, quedándonos el coseno de 0. Y en el caso del límite cuando x tiende a 0 de 1, como 1 es una constante, entonces el resultado es la misma constante, que sería 1. Como el coseno de 0 es 1, entonces nos queda 1 menos 1, que es igual a 0. Es decir, que el límite del numerador, cuando x tiende a 0, es igual a 0. En el caso del límite del denominador es límite cuando x tiende a 0 del seno de x más x por el coseno de x. Aplicando la propiedad número 1, nos queda límite cuando x tiende a 0 del seno de x más límite cuando x tiende a 0 de x por el coseno de x. El límite cuando x tiende a 0 del seno de x ya lo calculamos anteriormente, el resultado es 0. Y en el caso del límite cuando x tiende a 0 de x por coseno de x, como 0 pertenece al dominio de la función, entonces es igual a la función evaluada en el punto. De esta forma nos queda 0 por el coseno de 0. Sustituimos donde quiera que está la x por 0. El coseno de 0 es 1, pero 0 por 1 es igual a 0. Como 0 más 0 es 0, entonces el límite del denominador también es igual a 0. En estos casos, es decir, tanto en el límite del numerador como en el límite del denominador, no es obligatorio utilizar la propiedad número 1. Solamente con utilizar la propiedad número 6 es suficiente, es decir, que podemos evaluar directamente la función en el punto, porque estas funciones están definidas en 0. De esa forma hemos vuelto a obtener una indeterminación del tipo 0 sobre 0. Nuevamente debemos aplicar la regla de L'Hospital. Aplicando esta regla, el ejercicio nos queda igual a el límite cuando x tiende a 0 de la derivada del coseno de x menos 1 sobre la derivada del seno de x más x por el coseno de x. Aquí debemos de volver a utilizar las reglas de las derivadas que vimos anteriormente. En el caso del numerador tenemos la derivada de una resta, que sería igual a la resta de las derivadas. Por lo tanto, nos queda la derivada del coseno de x menos la derivada de 1. En el caso del denominador tenemos la derivada de una suma. Por lo tanto, nos queda la suma de las derivadas. Sería entonces la derivada del seno de x más la derivada de x por el coseno de x. Como podemos ver, aquí tenemos la derivada de un producto de dos funciones, donde las funciones son x y el coseno de x. Utilizando la regla de las derivadas para el producto que explicamos anteriormente, nos quedaría entonces la derivada de x por el coseno de x sin derivar, más x sin derivar por la derivada del coseno de x. Por la tabla de las derivadas sabemos que la derivada del coseno de x es igual al menos seno de x. Y como vimos anteriormente, la derivada del seno de x es igual al coseno de x y la derivada de x es igual a 1. Por lo tanto, el ejercicio nos queda igual a el límite cuando x tiende a 0 de. Vamos a sustituir término a término. La derivada del coseno de x es igual al menos seno de x, menos la derivada de 1, que es 0, sobre la derivada del seno de x, que es el coseno de x, más la derivada de x, que es 1 por el coseno de x. Ese 1 no es necesario ponerlo porque es el coeficiente del coseno de x, más x por la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. Menos seno de x menos 0 es menos seno de x. Coseno de x más coseno de x es 2 coseno de x. Y x por menos seno de x sería menos x por seno de x. De esta forma, entonces, el ejercicio nos queda igual al límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x sobre 2 coseno de x menos x por seno de x.
Determinamos el límite del numerador y el límite del denominador por separado. En el caso del límite del numerador es límite cuando x tiende a 0 de menos seno de x. Como 0 pertenece al dominio de la función, evaluamos la función en el punto y entonces nos queda igual a menos seno de 0. Sustituimos donde está la x por 0. El seno de 0 es 0, por lo tanto el resultado es 0. El límite del denominador es el límite cuando x tiende a 0 de 2 por el coseno de x menos x por el seno de x. En este caso no vamos a utilizar la propiedad número 1. Directamente vamos a aplicar la propiedad número 6. Como la función está definida en 0, entonces el límite va a ser igual a la función evaluada en 0. Sustituimos donde quiera que está la x por 0 y de esta manera nos queda 2 por el coseno de 0 menos 0 por el seno de 0. Como el coseno de 0 es 1 y el seno de 0 es 0, entonces nos queda 2 menos 0, que es 2. Como el límite del numerador es 0 y el límite del denominador es 2, entonces el resultado del límite es 0 entre 2, que es igual a 0. De esta forma, el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x menos la cosecante de x es igual a 0. Y así hemos llegado al final. Si tienes alguna duda o quieres que te ayudemos con algún ejercicio, puedes dejarme un comentario debajo. Y te invitamos a que te suscribas a nuestro canal Pasaje al Conocimiento para que estés al tanto de las clases que podemos ofrecerte para que entiendas mejor las matemáticas. Nos vemos.